gloria a Dios. Ahora sí póngase cómodo, pero poniendo atención. Amén. Hoy iniciamos una nueva serie que es la primera carta a los Corintios, ¿sí? Una carta que si algunos la leyeran completamente, dudarían que era una iglesia cristiana. ¿Cuántos han leído la carta primera a los Corintios completamente? Sí, uno se pone a pensar, ¿esto es una iglesia cristiana? Donde los hermanos se están peleando, donde están dividiendo el cuerpo de Cristo, donde hay pecados graves dentro de la iglesia, pecados de inmoralidad que dice Pablo que ni aún afuera se nombran, donde celebran la cena del Señor emborrachándose, donde menosprecian a sus hermanos que no tenían para comer, donde hacían mal uso de los dones, ¿sí? Ellos estaban presumiendo que hablaban lenguas todos sin entender para qué eran los dones. ¿Alguien sabe para qué son los dones, hermano? Para la edificación. Entonces, si dice Pablo, si tú me hablas en lenguas y yo no te entiendo, dime en qué me edifica. No me edifica. Yo hablo lenguas más que todos ustedes, pero prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que te pueden edificar que 1000 palabras en lenguas que no me vas a entender. Entonces vemos a esta iglesia, hermano, que pareciera que no eran cristianos. De hecho, Pablo les dice, no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales. Entonces, de hecho, hay algunos hermanos que piensan que en la iglesia puede haber cristianos carnales, o sea, como que cristianos que son cristianos, pero que viven en pecado. No, mi hermano, en el contexto habla de inmadurez. No les puedo hablar como a creyentes maduros, sino como a creyentes, ¿qué? Inmaduros. Si alguien me preguntara, oye, ¿a poco esta es una iglesia cristiana? ¿Qué respuesta le podríamos dar, hermano? ¿Por qué si es una iglesia? Porque si usted ve el versículo 2, ¿cómo llama Pablo a esta iglesia? Iglesia de Dios. Entonces, ¿qué respuesta le podríamos dar a alguien? Porque hay gente que cuando se entera de algo que pasa en la iglesia, ¿qué es lo primero que piensa de la iglesia? Que todos somos iguales. Que todos somos iguales. Ahí todos son hipócritas, todos son falsos, todos son pecadores, porque ahí hay uno que está viviendo en fornicación, otro que roba y todos son iguales. Yo tengo que dar una explicación. Por ejemplo, miren, en toda congregación, tanto en la de Corintios como en cualquier lado, hay cristianos y hay inconversos. A ver, ¿cuántos entienden eso? Cuando alguien te diga, es que yo conocí a uno que iba a la iglesia y vivía en adulterio, ¿qué le vas a decir? Se congregaba y decía ser cristiano, pero no era cristiano. O sea, el mundo no entiende que dentro de la iglesia cristiana hay gente que no es cristiana. Pero nosotros sí lo entendemos ahora, gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, otra cosa. En toda iglesia, en toda congregación como la de Corintios, hay personas inmaduras en la fe. A ver, ¿qué más hay? Hay inmaduras. Y de hecho, la mayoría que somos inmaduros. Entonces, es importante eso. Mira, el incrédulo te quiere ver perfecto. Si tú le dices a alguien que eres cristiano, él quiere verte y decir, este no tiene ninguna falla. Y te examina, y si te encuentra una falla, ¿qué te dice? Luego, ¿qué te reclama? Y eso que eres cristiano. O sea, ellos piensan que un cristiano, hermano, es alguien que ya es perfecto. No, mi hermano. Nosotros tenemos que explicarle a la gente, así si alguien me preguntara de Corintios, mira, la salvación consiste en 3 fases. La primera es que el Señor te salva a través de la fe en Cristo y ahí te santifica, te aparta para Él y te justifica. Esa es la primera parte. Si tú has creído en Cristo, Él ya te consagró para Él y ya te justificó. Ya te declaró como inocente. Después la segunda fase es que el Señor, todo lo que dure tu vida, te va a ir santificando. Y se te va a ir santificando cada día. ¿Cómo estamos? Imperfectos.
¿Cuántos dicen amén? Si dice amén o no dice amén. O sea, si hay un proceso de salvación, ya me santificó, ya me consagró, me dijo Vicente, tú eras del mundo, ya no eres del mundo, ahora eres de Cristo. Tú servías al pecado, me vas a servir a mí. Esa es la primera fase. Yo entiendo que antes yo servía al pecado, servía al mundo, ahora ¿a quién debo de servir? A Cristo. Pero él me dice, pero Vicente, tienes muchas cosas todavía que necesitan ser santificadas, perfeccionadas. Y esto no va a ser en una predicación, en un año, en 2 años, te va a llevar toda la vida y aún así te vas a morir imperfecto. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? ¿Tú podrías explicar eso? Si alguien te dijera, oye Vicente, tú eres cristiano y veo que te enojas, ¿cuál sería la respuesta? Me están perfeccionando, mi hermano. Me están perfeccionando, todavía me falta el cuerpo glorificado. El día que me veas con mi cuerpecito glorificado, entonces sí, ningún pecado más. Es muy importante entender esto. ¿En qué proceso estaba la iglesia de Corintios? En la santificación, hermanos. ¿Por qué era una iglesia imperfecta? Porque todavía no ha sido glorificada. Pero había gente inconversa, sí. Pablo les decía, muchos de vosotros no se han arrepentido de sus pecados. Muchos de vosotros no conocen a Dios. Examínense si están en ¿qué? En la fe. Entonces, ¿había gente inconversa en la iglesia de Corinto? Sí, hermano. ¿Había gente inmadura? Sí. ¿Estaban en un proceso de santificación? Sí, hermano. Entonces, debemos de entender esto para poderle explicar a una persona que no entiende esto. Porque hay personas que se escandalizan y dicen, ¿cómo esto se llama iglesia? Y vivían así peleándose, envidiándose, gente orgullosa, creyéndose superior a otros, llevando a sus hermanos a juicio delante de los incrédulos. ¿Cómo? Porque no entiendes esta parte, que el Señor está trabajando con su iglesia. ¿Estamos hasta ahí, hermano? Bueno, vamos hoy a ver la introducción de esta carta, hermano. Son 16 capítulos, nada más vamos a ver la introducción, ¿sí? Esta iglesia, ¿por quién fue fundada? Por el apóstol Pablo, ¿sí? Y si usted se fija en el capítulo 1, versículo 1, ¿cómo se presenta Pablo a esta iglesia? ¿Por qué es importante entender que Pablo se presentaba como un apóstol? Alguien podría decir que estaba presumiendo o por qué decía que era un apóstol. ¿Por qué es importante que Pablo hacía esto? ¿Sí sabe lo que es ser apóstol? Aquí que Pablo decía, yo soy apóstol. Yo soy enviado por Dios. O sea, él quería que quedara claro a la iglesia que él no estaba por su cuenta, que a él no lo había enviado un hombre a predicar el evangelio, que no era una obra humana, que era una obra divina, que él, la autoridad que tenía, ¿quién se la había dado? Dios y el Señor Jesucristo. Esto es muy importante porque si ustedes siguen leyendo toda la carta de Corintios, primera y segunda, llega un punto en que la iglesia de los Corintios estaba dudando de que Pablo fuera un apóstol de Cristo. Y se atrevieron ¿a qué cree que se atrevieron estos hermanitos a decirle a Pablo a ver si era apóstol? Le pidieron una señal. O sea, vean hasta qué grado de inmadurez estaba esta iglesia. ¿Cuántos saben por qué había iglesia en Corinto? A ver. ¿Quién la fundó? El apóstol Pablo, hermano. O sea, ellos habían visto, hermano, cómo a través de la predicación de Pablo, ellos se habían convertido a Cristo. Y ahora estaban dudando de que este hombre llamado Pablo fuera enviado por Dios. Y se atrevieron a decirle, queremos ver señal de ti para ver si Dios habla a través de ti. ¿Qué les dijo Pablo? Ustedes son el sello de mi apostolado. O sea, ¿quién les predicó el evangelio? ¿Qué pasó cuando les prediqué el evangelio? ¿No Dios transformó sus vidas? ¿No operó el poder del Espíritu Santo en sus vidas? O sea, hermano, ahorita vamos a ver que Pablo estuvo 1 año y medio
predicando a esta iglesia. ¿Y qué nos enseña eso? Que a veces, hermano, nos va a llevar toda la vida y debemos de tener paciencia porque la iglesia, hermano, somos tan duros, tan necios, que no avanzamos, hermano. Aquí a veces le pregunto, hermanos, ¿cuántos años tienes aquí? 14 años, 12 años. Y yo digo, ya deberíamos de ser maestros. O sea, Dios, así dice Hebreos. Y todavía Pablo decía, no les puedo dar un alimento ¿qué? Sólido. No les puedo dar ese alimento porque ustedes, a pesar de los años que se les ha enseñado la palabra, siguen siendo niños. ¿Y qué se le da al niño? Leche, papillita, porque no puede comer algo más sólido, hermano. Entonces, hermano, aquí nos damos cuenta, ahorita vamos a ver, esto es muy importante. Pablo aquí dice, yo soy apóstol, y no de hombres ni por hombres. ¿Sí? ¿Cuántos han leído cómo fue llamado Pablo? Cristo se le apareció así personalmente. Y vean lo que le dijo Cristo a Pablo, para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro, para llevar mi nombre ante reyes, ante gentiles, ante los judíos, para que prediques el evangelio, personalmente. Ahora después Pablo se congrega en una iglesia llamada Antioquía y el Espíritu Santo habla a través de los profetas que había en ese tiempo y dice, preparadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Si vieron ahí todo, o sea, hay un orden de cómo Pablo esperó el tiempo de Dios, cómo salió de una iglesia a predicar el evangelio, y todo confirma de que apóstol era un verdadero Pablo era un verdadero apóstol de Jesucristo. Y aunque los corintios ya decían, no, tú no eres apóstol, si para otros no soy apóstol, para ustedes sí soy apóstol, decía el apóstol Pablo. ¿Sí? Por eso es muy importante cómo se presenta él. Ahora vamos a ver, miren, en 1 Corintios 4:5, ¿qué les dice Pablo a esta iglesia? Lo primero que les dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, ¿qué les dice? ¿Sí lo tiene 1 Corintios 4:15? Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, ¿qué dice? No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús, ¿qué dice Pablo? A ver, ¿qué les está ahí reclamando Pablo a la iglesia de Corinto? Miren, a la iglesia de Corinto la fundó Pablo, ahorita la vamos a ver. Pablo les lleva el evangelio, se convierten judíos y gentiles y se forma la iglesia de Corinto. Pero Pablo no se quedó más que año y medio. ¿Qué pasó cuando Pablo se fue? Llegaban otros predicadores. Ahorita vamos a ver que llegó Apolos. Apolos llegó y también les empezó a predicar. También se cree que llegó Pedro, porque algunos decían que eran de Pedro, yo soy de Cefas, decían. Pero también llegaban falsos maestros. Pablo los reprende en 2 Corintios y les dice, viene otro predicándoles a otro Jesús, otro evangelio, otro Espíritu Santo y lo aceptáis. Y ustedes no saben que son falsos apóstoles, son ministros de Satanás. Entonces la iglesia de Corintio, hermano, ya tenía un montón de predicadores que pasaban por ahí y todo el mundo le predicaba. Bueno, hasta filósofos entraron a Corinto, porque ya su fe ya estaba fundamentada, después lo vamos a ver, en sabiduría humana. Y Pablo los reprende y les dice, Dios ha destruido esa sabiduría y la ha enloquecido, porque esa sabiduría de esos filósofos es vana, es inútil. Nosotros predicamos a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vean todo lo que estaba en Corinto. Ya estaba un revoltijo, hermano. Ya unos estaban mezclando la sabiduría humana con la sabiduría del Señor. Y no, hermano, dice, yo cuando fui a predicarles, no fui con sabiduría de palabras humanas, de sabiduría, sino con la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? El evangelio del Señor Jesucristo. Entonces es muy importante todo esto. Algo que caracterizaba a la ciudad de Corintios, que había
filósofos, hermano, gente que era muy poderosa en la oratoria, que tenía una elocuencia para hablar y para convencer a las personas de lo que querían transmitirle. El evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Y es la sabiduría de Dios. No necesitamos la sabiduría del hombre, esa no sirve para nada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí dice, aunque ustedes han tenido mucha gente que ha venido a predicarles, no se olviden, el que les predicó el evangelio para que se convirtieran, ¿qué? Fui yo. ¿Estamos, hermano? Eso es muy importante que Pablo le está diciendo, porque después van a decir que Pablo no es apóstol. Vea a qué se atrevieron en 2 de Corintios 3:13. La cita que yo les decía. 2 de Corintios 3:3. ¿Qué les dice? Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. ¿Qué estaban ya pidiéndole a Pablo? Segunda de Corintios, ¿sí les dije? 13:3. 13:3. ¿Sí estamos, hermano? 13:3. ¿Sí me doy a entender o no? Pues buscáis ¿qué? ¿De qué? ¿Cuántos de aquí ya disciernen cuando alguien les está hablando la palabra del Señor? Tú le pedirías a esa persona, a ver, dame una prueba de que realmente me estás hablando la palabra de Dios. ¿Tú harías eso? O sea, si tú ya eres cristiano y ya disciernes lo que es la palabra de Dios, ¿qué debes de decir cuando escuchas a alguien? Esa persona está hablando la palabra de Dios. Yo no necesito que ahorita me haga un milagro para creer que está hablando la palabra de Dios. Eso lo hacen los incrédulos. ¿Quiénes son los que pedían señal? Los incrédulos, los fariseos. Un creyente, y sobre todo si ya tiene un tiempo leyendo las Escrituras, él sabe cuando una persona le está hablando la palabra de Dios. Por eso, vean la condición de los corintios, hermanos. Lo que quiero ver es, estos hermanitos, en verdad, no habían entendido nada, hermano, a pesar de que Pablo estuvo 1 año y medio predicándoles día y noche la palabra del Señor. Por eso a veces el tiempo no es tan suficiente, hermano. Hay gente que se conforma con venir el domingo, escuchar la palabra ese día y ya. No, hermano. Diario tienes que escudriñar este libro. Diario, día y noche. Y entonces, ¿qué va a pasar con tu vida espiritual? Vas a crecer. Vas a tener discernimiento espiritual, vas a tener una madurez espiritual en tu vida como cristiano. Es importante todo eso, hermano. Si tú te conformas con este alimento de todos los domingos nada más, ve tu vida espiritual. No creo que estés lleno de la palabra de Dios, no creo que tu hablar sea la palabra de Dios, no lo creo. Ve tu vida en cuestión de madurez, cómo estás en cuestión de madurez, de testimonio, de predicar el evangelio. Ahí nos damos cuenta, hermano, de alguien que realmente pasa tiempo con el Señor. Entonces es muy importante todo esto, hermano. Ya estaban dudando de que Pablo fuera apóstol, imagínate. Cuando apóstol, vamos a verlo como apóstol en su segundo viaje misionero, Hechos 18:1. Hechos 18:1. Aquí Pablo inicia su segundo viaje misionero y dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, porque Corinto estaba cerca de Atenas, y halló ahí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer ¿qué? Tiendas. Y vean lo que hacía Pablo en Corinto. Y discutía en la sinagoga, ¿cuándo, hermano? Todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia
Pablo estaba entregado por entero a la predicación de ¿qué, hermano? De la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Vea lo importante de predicar el evangelio de Jesucristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre su propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré ¿a dónde? A los gentiles. Primero le predicó a los judíos, rechazaron el evangelio y ahora ¿a quiénes va a predicar? A los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, nomás que se cambió de casita. Y Crispo, el principal de la sinagoga, ¿qué pasó con esta persona? Creyó en el Señor. Un judío aquí se convierte, gracias a Dios, con toda su casa. Y también muchos de los corintios oyendo creían y qué. Entonces vemos que aquí hay creyentes judíos y creyentes gentiles. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Vean aquí la bendición del Señor hacia Pablo. Pablo no duraba mucho en los lugares donde iba a predicar, hermano. Él empezaba a predicar e inmediatamente ¿qué pasaba? Se levantaban los judíos o los gentiles y lo empezaban a golpear, a encarcelar, a apedrear, a correr de su ciudad. Pero aquí ¿qué le dice el Señor? Yo te voy a guardar. Y estuvo 1 año y medio en esa ciudad enseñando ¿qué? La palabra del Señor. Después vemos más adelante que aparece un hombre llamado Apolos, ahí mismo en el 18-24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado ¿qué? Apolos, natural de Alejandría. ¿Cómo era este varón? Elocuente. ¿Qué entiende que era elocuente? Sabía hablar, hermano. A diferencia de Pablo, era un buen orador. A Pablo, fíjense que Dios lo usó mucho y era torpe al hablar como todos nosotros. Yo me considero torpe al hablar, hermano. No sé, hermano Juanito, pero al menos yo me considero torpe al hablar. ¿Cuántos dicen amén? Sí, no estudiamos para ser oradores, predicadores. Sí, pero este hombre sí era elocuente, era un buen orador y aparte, ¿qué más era este hombre, Apolos? ¿Poderoso en qué? No era ignorante de las Escrituras. Tenía un cierto conocimiento porque después también fue enseñado, pero por lo menos sí tenía un conocimiento en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de ¿qué? De Juan. También él estaba en un proceso de aprendizaje. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de ¿qué? De Dios. Y queriendo él pasar ¿a dónde, hermano? A Acaya, ¿sí? Acaya, la ciudad de Corinto, hermano. Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y cuando llegó a Acaya, que es Corintio, llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia de Dios, ¿qué dice? Habían creído. Entonces Pablo les predica 1 año y medio, se va, ¿y quién les va a predicar? Apolos. No hay escritura ahí donde diga que Pedro fue, les digo, pero algunos creen que sí fue, porque algunos ¿qué decían? Yo soy de Pedro. O sea, algunos fueron enseñados por Pedro y para ellos su maestro, ¿quién era? Pedro. ¿Sí? Entonces vamos entendiendo por qué tenían tantos predicadores. Y en 2 de Corintios usted búsquelo. Ahí Pablo les dice que llegaban falsos maestros y les predicaban otro evangelio y lo estaban aceptando, hermano. ¿Por falta de qué? De discernimiento, mi amado hermano. Ahora, vamos a ver el propósito de esta carta, hermano. Muy importante el propósito de esta carta a los Corintios. Lo vamos a ver en 1 de Corintios 4:14.
¿Cuál es el propósito de que Pablo les escribe a los corintios? Dice, no os escribo esto ¿para qué? Para avergonzaros. Siempre que tú compartas la palabra a alguien, no es para que le presumas, no es para que lo humilles y le digas, ay, en tu iglesita donde vas ni te enseñan nada. Deberías de ir a mi iglesia. No es para eso, hermano. Aquí amonestar pareciera algo también como negativo. No, hermano. Fíjate lo que dice ahí. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como qué. Hijos míos amados. ¿Cómo los consideraba Pablo a esta iglesia? Como sus hijos. ¿Sí? Ahora, amonestaros, fíjense lo que significa. Para reprenderlos, para advertirles, para instruirles y para corregirles. Otra vez, a ver, para reprenderlos, para advertirles, para instruirles y para qué, y corregirles. O sea, todos los que conocemos la palabra de Dios cuando hablamos con alguien es para su edificación. A ver, ¿para qué es? Para edificación, hermano. Siempre, siempre a quien tú le hables es para edificación. No es para destrucción, no es para división de la iglesia. Si tú le hablas a una persona y no estás edificando su vida, mejor ni le hables. Porque Dios te va a juzgar. Hay de aquel que divida el cuerpo de Cristo. Es muy importante esto, hermano. Tu mentalidad cuando hablas con alguien, ¿cuál debe de ser? Edificar su vida. No traerle chismes. Mira, ¿tú crees que los corintios estaban edificándose cuando decía, yo soy del apóstol Pablo, Yo soy tú eres de Pablo, ese ni sabía hablar. Yo soy de Apolos, elocuente. Yo soy de Pedro, que le dieron las llaves del reino de Dios. Ustedes yo soy de Cristo. También ese estaba mal, y lo vamos a explicar por qué estaba mal. Porque yo no puedo decir, yo soy de Cristo y ustedes no. Ya estoy mal. ¿Quiénes son de Cristo? Todos somos de Cristo. Eso es lo correcto. Todos los creyentes somos de Cristo. No nada más yo soy de Cristo, no. ¿Tú eres creyente? Somos de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo no está dividido. Por eso esa persona estaba mal, porque él se consideraba parte de sus hermanos. ¿Qué estás haciendo con el cuerpo de Cristo? Lo estás dividiendo. Ahora ellos tenían sus favoritos. Yo soy del hermano Juanito, yo soy del hermano Vicente. No, hermano, tu mirada no debe ser puesta en nosotros, hombres pecadores, falibles. Tu mirada tiene que estar puesta en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y todas las iglesias, mi apóstol, mi profeta. Si tú conocieras a mi apóstol y a mi profeta, están haciendo lo mismo que los corintios. No entienden lo que es un ministro de Dios. ¿Cuántos ya saben qué es un ministro de Dios? Ya se les enseñó, ¿qué es un ministro de Dios? Un siervo de Jesucristo y de la iglesia. Es un siervo. No es alguien que es superior, así como que el ungido y le besas la mano y padrecito y no. La gente está tan acostumbrada que piensa que tenemos un poder especial. Hermanito, ore por mí usted. Puedes pedirle a cualquier hermano que ore por ti. Yo no tengo nada en especial, un poder que digas, va a orar y voy a sanar o se va a convertir mi familia. No, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante todo esto, hermano. Por eso las iglesias están como están, porque no entienden lo que es el cuerpo de Cristo. Que todos somos importantes. Todos somos importantes. Tú no le puedes decir a un hermanito, no te necesito. Todos nos necesitamos unos a otros. Entonces es muy importante todo esto, amado hermano, de para qué los está escribiendo esta carta. Para edificación, hermano. ¿Sí? Otra vez, para reprenderlos, advertirles, instruirles y ¿qué? Y corregirles. ¿Sí? ¿Cómo sabía Pablo que la iglesia estaba mal? ¿Cuántos han leído Corintios, hermano? La familia de Cloé. ¿Sí? A ver, ¿quién le informó a Pablo de la iglesia? La familia de Cloé. Vaya ahí en Primera de Corintios.
Porque he sido informado acerca, en el 1:11, de vosotros, hermanos míos, ¿por los de quién? A ver, ¿esta familia hizo bien o era una familia chismosa? Ahora, ¿no se ha preguntado aquí que por qué esta familia le habló a Pablo? ¿No se ha preguntado por qué? ¿Usted ha visto ahí en Corintios que se hable de algún pastor de Corinto? ¿Los que han leído? Porque yo digo que no. No, hermano. Todavía no había pastores. Había mucho predicador, pero ¿cómo eran esos predicadores? De paso. Pero no se menciona que hubiera un pastor al cual pudieran ir y decir, oye, pastor, está sucediendo esto. Entonces, por eso, de alguna manera, ¿quién era su pastor? Pablo. Y por eso es que le informan a Pablo, oye, Pablo, está pasando esto en la iglesia. Y Pablo mandaba la carta y decía, hagan esto, hagan esto, hagan esto, corrijan, y les empezaba a dar instrucciones de lo que tenían que hacer como iglesia. ¿Cuántos en amén? Entonces, es muy importante aquí, se le informa Pablo, entonces por eso manda esta carta, y lo primero que les dice es, entiendan que nosotros solo somos servidores de Cristo. Entiendan que en la iglesia no hay gente sabia ni poderosa, porque de lo más necio escogió Dios. Entiéndanlo, por favor. Que si aquí hay un filósofo que en el mundo se creía sabio, hágase ignorante. No venga a presumir su elocuencia y que él tiene mucho conocimiento de sabiduría humana, porque esa no sirve. Estaban peleándose, hermano, y Pablo les tiene que decir, ¿qué tienes que no se te haya sido dado? ¿Por qué te sientes como envanecido y orgulloso de que tú eres superior a tus hermanos? Nadie es superior, hermano. Todos somos necios, débiles. Es lo que escogió Dios. ¿Y si te consideras así o tú dices, no, yo no me considero así, yo hasta tengo título de estudio de universidad, yo hasta soy arquitecto, ¿así te consideras? Pues hay gente que así se considera, hermano. ¿Cómo cree que veían a los apóstoles? A ver, ¿cómo cree que decían de ellos? Esta gente sin letras y del vulgo. Vean cómo creen que se expresan de nosotros allá afuera, sobre todo los estudiosos que toman la religión como una carrera. Pero como esos pobres ignorantes se atreven a enseñar la Biblia. Si yo ya tengo 20 años estudiando teología y ese hombre vende ahí su changarrito y ya está predicando la Biblia. Hermano, de lo necio escogió el Señor. ¿Y para qué? Para que nadie se jacte delante de su presencia. Cuando yo entiendo esto, ¿se me va a subir en la iglesia tantitito? Así como que, a ver, véanme a mí. No. Pablo decía, de todos los apóstoles yo soy el más pequeño. Y entendamos, siempre recuerda esto, no eres tú, es la gracia de Dios. Esta carta, hermano, está humillando a los corintios que estaban envanecidos. Mira, y vienen orgullosos y permitiendo el pecado en la iglesia. Y les dice, están envanecidos y no hacen nada por el pecado. ¿En qué deberían estar ocupándose ahí en Corintio? De la santidad de la iglesia, hermano. ¿Qué tenían que hacer con los que estaban ahí practicando el pecado, como ese hombre que vivía con la mujer de su padre? Disciplinarlo, hermano. Y estaban bien orgullosos. Yo hablo lenguas, yo soy de Pablo, soy elocuente para predicar. Y hermano, y el pecado ahí en la iglesia. Y Pablo los regaña, expulsen a ese inmoral, para que sea destruida su carne en el mundo, el diablo haga con él lo que sea y después venga arrepentido al Señor y se salve. La disciplina es buena, hermano. Si tú vives en pecado y no se te disciplina, no eres hijo de Dios. Pero si somos hijos de Dios, ¿qué necesitamos a veces? La disciplina del Señor, hermano. Entonces, esta carta, hermano, es para humillar a esos hombres que en verdad estaban. Miren, 1 Corintios 2:4, vamos a ver una cita ahí. Ahorita nomás un resumen, para que
Vayamos viendo qué es lo que vamos a estar viendo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras, ¿qué dice? O sea, ¿se puede persuadir a alguien con sabiduría humana? Sí, hermano. Sí, de hecho, mira, a ver, ¿cómo crees que en la iglesia, en la mayoría de las iglesias hay muchísimos incrédulos? A ver, ¿cómo te imaginas eso? A ver, ¿cómo es que los convencieron de hacerse cristianos y no son cristianos? A ver, ¿cómo te imaginas? Hermano, gente que es carismática, que sabe hablar, te ponen una música de fondo y te dicen, Cristo está aquí, te está llamando. Y te empieza, y hasta la musiquita te duerme y ya estás como llorando. No te está predicando el evangelio, ¿eh? Y Cristo te va a bendecir grandemente y te va a ayudar en tu familia, en tu matrimonio, en tu negocio, y te va a usar grandemente y te va a llevar a las naciones. Yo soy de Cristo. Y así está la iglesia. Gente que la convenció una sabiduría humana. Y Pablo por eso dice ahí, yo no, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. ¿Cómo es esta demostración? A ver, ¿cómo te imaginas? El Evangelio de Jesucristo. Porque muchos aquí lo usan y dicen, con una señal. No. Los judíos son los que piden señales. Nosotros predicamos a Cristo, poder y sabiduría de Dios. El Evangelio, cuando a alguien le predican el Evangelio y opera el poder de Dios en esa persona, él experimenta ese poder en su vida, hermano. Y él dice, yo antes era ciego y ahora veo. Yo antes le adoraba a la creación, ahora adoro al Creador. Yo antes mi corazón amaba el pecado, ahora amo a Cristo. ¿Qué operó ahí? El poder de Dios, hermano. Yo antes no entendía la Biblia, ahora la puedo entender, el poder de Dios. Yo antes mi hablar eran cosas vanas, ahora quiero predicar a mi Señor Jesucristo a la gente, el poder de Dios. O sea, eso es el poder de Dios, hermano, una vida transformada. Pablo, perseguidor de la iglesia y después dando su vida por sus hermanos. El poder de Dios. Por eso es muy importante lo que le está haciendo Pablo a los corintios. Los corintios no entendían la diferencia, hermano, de lo que es la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Dice Santiago que la sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. Por eso otra vez les vuelvo a repetir, si aquí hay alguien que se cree sabio en el conocimiento del mundo, hágase ignorante. Todos tus estudios que hayas tenido, todo lo que te enseñaron en tu religión y todo, deséchalos. Y vas a llegar a ser sabio, pero en la palabra del Señor. ¿Estamos, hermano? Entonces, es lo que vamos a estar viendo. Mira, fíjate lo importante, dice en el 5, para que vuestra fe no esté fundada, ¿dónde, hermano? Sino ¿dónde? A ver, ¿cuántos de aquí tienen la fe que viene del oír la palabra de Dios? Esa fe nadie te la va a quitar ni la vas a perder. Pero si tu fe viene porque alguien te convenció, no por la palabra, sino por su elocuencia de él, estás perdido. Estás perdido. Tarde o temprano te vas a apartar del camino. Porque esa fe no viene de Dios. Alguien te convenció. Una vez, creo que fue Spurgeon el que se encontró, no me acuerdo si fue él, pero un predicador, se encontró a un borracho. Y el borracho le dice, yo me convertí con una de sus enseñanzas. No, dice, si te hubieras convertido con una de mis enseñanzas, tú estuvieras así, dice. O sea, ese no se convirtió, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué no operó en él? El poder de Dios. Cuando opera el poder de Dios, ¿se ve en una persona? Sí. Ya no es la misma persona. Gloria a Dios. Mire, hermano, vamos rápido, porque ya es un repaso nada más.
En 1 Corintios 5, ahí Pablo los reprende diciéndole a los corintios, en el 1:2, de cierto se oye entre vosotros fornicación y tal fornicación cual aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Y vosotros cómo estaban ellos los corintios? ¿Y qué dice Pablo? ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros a que cometió tal acción? ¿Cuál es el deber de la iglesia? Cuidar la santidad de la iglesia. Cuidar que el nombre del Señor no sea ¿qué? Blasfemado. Y esto no nomás es para los pastores, es para todos. ¿Cuál es tu deber si eres cristiano de esta iglesia? Cuidar la santidad de la iglesia, hermano. Pero de una manera correcta. Si tú ves que tu hermano está en pecado, ¿qué tienes que hacer, hermanito? Por favor, hermano, por favor, ¿qué tienes que hacer? Vas con el hermano, pero vas con el otro hermano, ya te diste cuenta, ya había el hermano que anda haciendo esto. ¿Así? ¿Qué tenemos que hacer, hermanitos? Ve con él y con amor, con mansedumbre, con madurez, hermanito. Creo que lo que usted está haciendo no es correcto, hermanito. Le exhorto en amor que corrija, no con juicio, no dice, usted ni es cristiano, no, es así no, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? O sea, hay que saber cómo. Este caso ya era extremo de este hombre que no se arrepentía, ya Pablo dijo expúlselo, pero hay un proceso que después lo vamos a ver en Mateo. Pero tenemos que, ahora en el 6, ¿cuál era la solución en el 6 a no estar peleando con los hermanos en el juzgado? ¿Cuál era la solución que Pablo les da? Sufran el agravio. A ver, ¿cuál era la solución? Sufre el agravio. Pero es que el hermano me debe dinero y no me quiere pagar. Yo lo voy a ir a acusar ante las autoridades. No, mi hermanito, así como Cristo te perdonó, perdónalo. Sufre el agravio y se acaba el problema. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿quieres resolver el problema? Busca a una persona sabia en la iglesia y lleva tu caso ante esa persona. Porque les dice ahí que acaso no hay algún sabio aquí entre ustedes que tienen que ir ante los incrédulos. Hermano, nosotros somos la luz del mundo. Imagínate los incrédulos viéndonos a nosotros peleando allá afuera entre hermanos. ¿Van a creer en Cristo así? ¿Estamos siendo piedra de qué? De tropiezo. En el capítulo 7, ¿qué hace Pablo? Da instrucciones a los cónyuges de cuáles son sus responsabilidades como varón, como mujer, que cumplan con su deber conyugal. También da instrucciones a los que quieren separarse del creyente. Si un creyente tiene un cónyuge incrédulo y se quiere separar el incrédulo, ¿qué tiene que hacer el creyente? Dejarlo ir. Dejarlo ir. Si se quiere ir el incrédulo, tiene que dejarlo ir. Si se quiere quedar, también que lo acepte, que no se divorcie. O sea, y empieza a dar instrucciones también a los solteros, a las solteras, y ahí empieza a dar instrucciones. ¿Por qué? ¿Sabe usted que los corintios todavía dentro de la iglesia se estaban prostituyendo? Porque en la ciudad de Corintios, ¿sabe cómo adoraban a su diosa? Había prostitutas y tenían relaciones con las prostitutas para adorar a su diosa. Y estaban metiéndose en la iglesia. ¿Y qué les dice Pablo? Cuando alguien se une a una ramera, se hacen una sola ¿qué? Huyan de la fornicación. Ese es el tema del capítulo 7. ¿De qué tenemos que huir, hermano? De toda pecado inmoral, hermano. Ahorita ya no los nombro, pero todo pecado de inmoral respecto a la sexualidad hay que huir, hermano. ¿Estamos? En el 8, ¿de qué habla en el 8, hermano? En el 8 habla, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿A qué se refiere Pablo aquí? ¿Será malo el conocimiento? Pero aquí dice que envanece.
¿Cuándo envanece? A ver, de acuerdo al contexto. Cuando no se tiene amor. Cuando se tiene solo el conocimiento y no se tiene amor hacia los hermanos, ¿qué va a causar ese conocimiento en mí? Envanecimiento, orgullo. ¿Por qué? Dice Pablo que no en todos hay el conocimiento de saber que un ídolo no es nada. ¿Cuántos saben que un ídolo no es nada? No tiene poder ni para hacer bien ni para hacer mal. En ese tiempo le ofrecían a sus dioses, les ofrecían sus sacrificios. ¿Y qué hacían con lo que sobraba del sacrificio? Lo vendían. Un cristiano maduro, ¿qué podía hacer con esa carne? Comprarla y comérsela. Pero un cristiano débil, ¿qué pensaba de esa carne? Que lo contaminaba, porque había sido ofrecida ¿a qué? A los dioses de ese tiempo. ¿Qué tenía que hacer el maduro que tenía ese conocimiento? Abstenerse de comer esa carne delante de su hermanito para no hacerlo tropezar. ¿Qué cree que hacían los corintios? Ay, pobre ignorante, ¿qué no sabes que no pasa nada? Cómele. ¿Qué le faltaba a esta persona que tenía conocimiento? Amor, hermano. Entonces, es importante entender esto, hermano. Si tú tienes conocimiento, ¿qué tenemos que tener hacia nuestros hermanitos? Amor, humildad. Y por amor a tu hermano, tú te vas a dar por tu hermano, hermano. No vas a humillarlo, no vas a hacerlo tropezar. En el 9, Pablo ahí vemos que defiende su apostolado, diciendo, no soy apóstol, no soy libre, no ha visto Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Ahí vamos a ver que Pablo, ¿qué está defendiendo? Su apostolado. Y después enseña que el obrero es digno de su salario. Porque miren, los corintios eran bien. No entendían, hermano. No entendían. A ver otra vez, ¿el obrero es qué? Digno de su salario. Ya Pablo lo estaban acusando como a Cristo de comilón y bebedor. Y Pablo dice, ¿qué acaso no tenemos derecho a traer una mujer y gozar de lo que estamos sembrando? ¿Que no acaso es justo o no es justo, hermano? Si estamos dedicando nuestro trabajo a servirle a la iglesia, ¿no es justo que la iglesia sustente al ministro? Así debe de ser, hermano. Y no es que seamos, allá afuera los incrédulos van a decir, ese es un vividor, ese vive de la iglesia. Ellos no entienden. Aquí debemos de entender, el obrero es digno de su salario. Y eso es lo que vamos a ver también en el capítulo 10, hermano. Hay una advertencia en el capítulo 10, en el 10:12. ¿Perdón? Pero vean la advertencia en el capítulo 10:12. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? A ver, ¿cuál es la advertencia del capítulo 12 que nos va a hablar Pablo ahí? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto? ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Qué pasó con los millones que sacó Pablo de ahí? ¿Por qué murieron en el desierto? Pero ahí en el capítulo 10 habla por qué, hermano. Vamos a ver por qué. Eran idólatras. Tentaban al Señor. Murmuraban. Aquí apunte más, mire. Codiciaron cosas malas. Eran idólatras. Eran fornicarios. Tentaron a Dios y eran murmuradores querellos que se quejaban cada rato de Dios. Quejumbrosos. Y todo esto quedó como ejemplo ¿para qué? Tú y yo no debemos de ser así. Tentar a Dios, ni ser idólatras, ni ser fornicarios, ni quejarnos, sino darle la gloria a Dios por todo lo que Él hace. Y a no confiarte, nunca te confíes. Tú debes de depender del Señor, tú y yo todos los días. Y decirle, Señor, yo sin ti no soy nada. Yo sin ti no puedo hacer nada. Tú tienes que ayudarme, Señor, fortaléceme, ayúdame. ¿Sabe por qué hay gente que después ya no quiere saber nada del Señor? Porque nunca dependió del Señor. Él siempre le echó ganas y mientras le echó ganas y ahí estuvo un rato y se le acabaron las ganas y ¿qué pasó? ¿Se apartó? No, en dependencia del Señor.
todos los días. Así como Moisés, si tú no vas, Señor, yo no voy. O sea, si tú no edificas la casa, no sirve mi esfuerzo. No sirve mi esfuerzo. O sea, yo dependo de tu gracia todos los días, Señor. Todos los días vivamos humillados. Todos los días pídele a Dios que te sostenga, que te afirme en Cristo, porque dependemos de Él. Nunca confíes ya en ti, de que tú digas, yo ya estoy, no te confíes. En el capítulo 11, rápidamente porque ya se me fue el tiempo. Vamos a ver ahí, hermano, bueno, eso dice del 1, pero ¿qué tiene que ver en el contexto? Mira, en el 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza ¿de qué? ¿Ahí de qué te habla? De un orden de autoridad. En ese tiempo la mujer tenía que usar velo en señal de sujeción ¿a quién? A su marido, hermano. También vamos a ver eso. Y también habla de la cena del Señor. ¿Cómo se tiene que tomar la cena del Señor? Dignamente, porque hay consecuencias de enfermedad y de muerte si lo haces ¿qué? Indignamente. ¿Sí? En el 12 vamos a hablar que siendo muchos miembros, somos ¿qué? Un solo cuerpo. Y que todos los miembros son importantes. ¿Estamos, hermano? Nunca te sientas menos que otro. Yo conozco gente que si no predica, ¿cómo cree que se siente? Yo no predico. ¿En qué podría servir aquí, hermanito? Porque me siento inútil. No eres inútil. Eres miembro del cuerpo de Cristo y tienes dones. Lo que pasa es que no buscas al Señor como debieras. ¿Para qué? Para hacer crecer tu don. Pero tienes un don ahí escondido. Además que no lo has visto, pero ahí lo tienes. Todos tenemos dones, hermano. ¿Qué vamos a ver en el 13? La preeminencia del amor. ¿De qué se jactaban los corintios? De los dones. A ver, ¿de qué se jactaban? ¿Qué les faltaba? Amor. Y Pablo le dice, así hables lenguas angelicales y tengas todo el conocimiento del mundo y tengas toda la fe que puedas mover montañas y no tienes amor, de nada te sirven tus dones. Entonces, amén. Nunca nos jactemos de los dones, hermano. Mira, hay iglesias que poderosas, aquí tenemos dones, no tienen amor. ¿De qué sirve? Por eso lo importante es el amor en la iglesia, hermano. Los dones son importantes, sí, pero más el amor. Sin amor no sirve. En el 14, vaya rápidamente a 14:40. ¿Qué va a enseñar ahí Pablo? Pero hágase todo decentemente y con orden. A ver otra vez, ¿cómo se tenía que hacer qué? ¿De qué está hablando Pablo en el 14? De los dones. De los dones. ¿Cómo cree que estaban usando los dones de lenguas y de profecía? ¿Cómo se imaginan los corintios? A ver. Mire, todos se paraban y empezaban a hablar en diferentes. Todos. Dice Pablo, ¿qué les pasa? Va a entrar un incrédulo y va a decir que estamos locos. Hablen en orden. Hable uno o dos. Y si no hay quien interprete, ya cállense y siéntense ya. Ya. ¿Cómo están las iglesias pentecostales? Ay, hermano. Y yo salí de ahí. Es un desorden, hermano. ¿Cómo cree que estaban las profecías? A ver, ahí, en Corinto. Todos profetizando, y uno por acá y otro. Y todavía ni terminaba y ya estaba uno acá por acá. Nadie entendía nada. Dice Pablo, en orden. Profetice uno y los demás examinen la profecía. Examínenlo todo y retengan ¿qué? Lo bueno. ¿Cuántos en amén? Si esto lo hubiéramos sabido en nuestras iglesias, hermano, en verdad no hubiéramos hecho tantas tonterías, hermano. Pero hay un orden de hacer todas las cosas. En el 15 vamos a hablar de la resurrección de los muertos. Fíjese que en Corintios había gente que decía ser cristiana y no creía en la resurrección de los muertos. ¿Qué le dirías a esa persona? Usted no es cristiana. El cristiano cree
que Cristo resucitó y que nos va a resucitar a todos el día del juicio. ¿Conocen amén? Entonces, por eso es que Pablo va a enseñar esta doctrina, hermano, porque había gente que no creía en esta doctrina. Otros decían, ¿cómo vamos a resucitar? Si al contrario, el día que yo muera, voy a dejar este cuerpo ya de pecado, yo no quiero regresar a él. Eres necio, decía Pablo, no vamos a resucitar con el mismo cuerpo, con un cuerpo incorruptible e inmortal. Vea lo que hace la falta de conocimiento, hermano. Y por último, en el 16, ¿qué vamos a ver? La ofrenda para los santos, ¿sí? Instrucciones de cómo deberían de guardar cada semana para ayudar a las iglesias que estaban en ¿qué? En necesidad. Y termina con saludos a los hermanos. Con la ayuda de Dios, hermano, vamos a ver todos estos temas. Otra fue una introducción para que usted empiece a estudiar esta carta. Estén orando para que el Señor me dé gracia y sabiduría y lo pueda hacer correctamente. Amén. Vamos a darle gracias al Señor.